Hola chicos, hoy nos toca hablar sobre los primeros pobladores del actual territorio argentino. En primer lugar, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que aprender es que cuando se habla de Argentina se puede hablar de dos cosas. Se puede hablar, por un lado, del país Argentina o del territorio argentino. Cuando hablamos del país Argentina, Argentina como país se forma a partir de la independencia en 1816, pero eso lo vamos a estudiar en tercer año. Pero también lo que estamos hablando ahora, lo que vamos a ver ahora, es de Argentina como territorio. La tierra, el territorio, lo que actualmente forma Argentina, no empezó en 1816, sino que ya estaba desde antes, como lo venimos estudiando. Y esa parte de tierra en lo que hoy en día es Argentina no estaba despoblada en 1816, sino que había personas que estaban viviendo hace muchísimos años, hace muchísimo. Entonces, lo que nos toca estudiar y aprender ahora es justamente eso. ¿Quiénes son estos primeros pobladores? ¿Quiénes son las primeras personas que llegaron al actual territorio argentino? Pero para terminar de cerrar la idea, no es que cuando llegaron estas primeras personas dijeron, bueno, ahora vamos a fundar un país llamado Argentina, así como las primeras personas que llegaron al actual Egipto no dijeron, bueno, ahora vamos a formar un país llamado Egipto, o los primeros que llegaron a China no dijeron, bueno, ahora vamos a formar un país llamado China. No, absolutamente para nada. En ese momento el concepto de país todavía no existía, pero repito, esto es algo bastante complejo que lo vamos a tener que estudiar más adelante. Lo que tenemos que aprender ahora es justamente esto. Recuerden, como veníamos estudiando, para esta época, en la época prehistórica, del Paleolítico y del Neolítico, las sociedades eran sociedades nómadas. ¿Se acuerdan? Los nómades se iban desplazando de un lugar a otro. Entonces, los primeros pobladores de Argentina, fíjense, ahí lo tienen en el extracto del libro que les subí, dice que llegaron hace 13.000 años. Presten atención a lo siguiente, no significa que sea el 13.000 antes de Cristo, porque nosotros no vivimos en el año 0, nosotros vivimos en el año 2000, bueno, en este momento estamos en el 2020, pero para hacer los números más redondos y más fáciles, podemos pensar que estamos en el año 2000. Entonces, lo que tengo que hacer yo para sacar la cuenta de saber en qué año llegaron es al año en que estoy yo ahora, al año 2020, le tengo que restar 13.000 años. Y eso me va a dar, repito, si lo hago en el año 2000, me va a dar el año 11.000 antes de Cristo. Entonces, siempre tienen que prestar atención, yo eso se los había dicho, prestar atención si estamos hablando de años antes del presente o de años del año antes de Cristo. Si me dice antes de Cristo, ahí sí tengo que partir desde el año 0. Pero si me dice antes del presente, tengo que partir del año 2000 o 2020, como lo quieran hacer. Entonces, ahí fíjense que el libro lo plantea bastante bien, que dice que llegaron hace 13.000 años. Entonces lo que me gustaría que puedan leer, que puedan ver ahí en la página que les subí, es que nos habla de 3 regiones diferentes del país. Estos primeros habitantes llegaron desde el norte de la actual Argentina. Y fíjense, el libro nos brinda información sobre 3 grupos muy importantes de los habitantes de estas regiones. Nos habla, por un lado, de los habitantes de la actual provincia de Buenos Aires. Por otro lado, nos habla de los habitantes de la actual Patagonia, Argentina. Y por último, nos habla de los habitantes de Tierra del Fuego. De la actual Tierra del Fuego. Lo que yo quiero que vean es que comparen cuál es la información que nos dice, cuál es la información que nos brinda de cada uno de estos grupos de personas. Así como estuvimos analizando anteriormente la página relacionada con los chinchorros del actual territorio chileno, ¿se acuerdan que vimos que había un montón de información? Nos decía dónde estaban ubicados, nos decía en qué años se habían ubicado, nos decían qué comían o de qué manera obtenían los recursos para poder alimentarse y sobrevivir. Y justamente nos decía también qué utensilios o qué herramientas tenían para poder obtener esos recursos. Recuerdan que yo les hice el ejemplo, que si yo quiero pescar, a mí no me sirve un arco y una flecha para pescar. A mí me sirve una caña con un anzuelo o un arpón para poder pescar si es un animal más grande. Ahora, si yo quiero cazar, no sé, yo quiero cazar
una llama, quiero cazar un caballo americano, como lo van a ver ahí en el libro, yo no le voy a tirar un anzuelo al caballo a ver si muerde el anzuelo. Encima come pasto, ni siquiera le puedo poner carne. Pero bueno, ahí sí me serviría más un arco y una flecha o una lanza para poder cazar. Entonces, lo que quiero que comparen, lo que quiero que vean es esas cuestiones. En dónde estaban ubicados, que ahí yo ya se los dije, en Buenos Aires, en la Patagonia y en Tierra del Fuego. Hago así porque en el mapa Buenos Aires queda más al norte que la Patagonia y Tierra del Fuego queda más al sur que la Patagonia. Entonces, reitero, en dónde estaban ubicados, en qué años llegaron. Esto de los años se pueden ver por los restos fósiles. Recuerden que cuando una persona muere, los huesos sobreviven a lo largo del tiempo. Entonces los arqueólogos, cuando encuentran un lugar de asentamiento donde estaban estas personas, pueden ver, pueden recoger esos huesos y por medio de un sistema o de una verificación por medio de carbono 14, que es un análisis científico que se realiza con una especie sí, como una especie de elemento especial, por así decirlo. Esto la profe de naturales seguramente se lo puede explicar muchísimo mejor, que es el carbono 14, o cómo se realizan esas pruebas. A vos te da como resultado de qué tantos años de antigüedad tiene ese elemento. Entonces, cuando los arqueólogos encuentran los huesos, los huesos o los utensilios, también sobrevivieron muchos de los utensilios, que algunos eran de piedra, otros también eran hechos de huesos. Entonces se le realizan esas pruebas por carbono 14 y le da como resultado de qué año, qué tan viejos o qué tan antiguos, mejor dicho, son esos elementos. Entonces, repito, tienen que establecer y comparar similitudes y diferencias sobre estos tres grupos de personas que vimos. En dónde vivían, si hay una similitud o una diferencia, qué comían o cuáles eran los recursos que utilizaban para sobrevivir. Esto, fíjense que acá sí hay similitudes entre algunos y diferencias con respecto a otro. ¿Qué herramientas utilizaban? Esto también, fíjense. Y por último, como les dije, en qué años pudieron estar estos distintos tipos de sociedades de nuestro actual territorio argentino.